para la gente que está en vivo. Vamos para allá entonces. Bienvenidos una semana más a esta sesión de liderazgo, a este subpodcast donde hablamos de cómo tener más influencia, de cómo poder crecer con tus equipos y, por supuesto, si estás en redes de mercadeo, cómo hacer que tu equipo trascienda. Y hoy vamos a hablar de cómo convencer a quien sea de lo que sea. Y obviamente es un tema delicado porque cuando hablamos de convencer tendemos a pensar en esto como si fuera algo negativo. Tendemos a pensar que convencer a alguien es malo porque estamos cambiando la forma en la que ellos piensan. Sin embargo, tenemos que entender que todo lo que hacemos en el mundo requiere que estemos convenciendo personas. Queremos ir a ver una película al cine, tenemos que convencer a nuestra esposa. Queremos que nuestra familia cene juntos una vez a la semana, tenemos que convencerlos de cenar juntos una vez a la semana. Queremos vender algo, tenemos que convencer a la gente de que lo compre. Y obviamente es un tema idiomático, porque hay gente que cuando habla de convencer realmente está hablando de manipular a la gente, y hay otras personas que cuando hablan de convencer están hablando de motivar a la gente, y todo este problema idiomático, toda esta discusión se da simplemente porque hay diferentes niveles de influencia o diferentes niveles de convencimiento, si quisiéramos poner la palabra. Pero al final de cuentas, el convencer a alguien es el ayudarle a una persona a que tenga una nueva idea en su mente y a través de esa nueva idea tenga una nueva acción. Y lo que siempre digo es que hay 5 diferentes niveles de influencia, 5 diferentes niveles con los cuales puedes convencer a alguien de algo. Entonces, partamos por establecer esto, ¿ok? Estos 5 niveles, empezando del más dañino al más benévolo, el peor de estos niveles, digamos que sería la coerción. La coerción es cuando convences a alguien por la fuerza, cuando logras que alguien haga algo en contra de su voluntad. Y obviamente ese es el tipo de convencimiento que nunca quieres tener con nadie, porque cuando tú tienes coerción, cuando tú obligas a alguien, cuando tú le dices a tus hijos, o haces eso o te largas de mi casa, o haces eso o te corro del trabajo, cuando tú tiendes a recurrir al miedo, a obligar a alguien, a torcerle el brazo para que haga lo que tú quieres, a la primera oportunidad que tenga, se va a ir. A la primera oportunidad que tenga, va a dejar de hacer lo que tú pretendías. Entonces, obviamente, la coerción, pues es la peor forma de influir en alguien, es la peor forma de convencer a alguien. Después de la coerción, el siguiente nivel es la manipulación. ¿Qué es la manipulación? La manipulación es que te voy a convencer de algo a través de mentiras, a través de trampas, a través de engaños que hagan que tú pienses que tu decisión es positiva, aunque yo sepa que no lo es. Obviamente la manipulación es otra manera en la que la gente dice es malo convencer, porque estás pensando en manipular, estás pensando en engañar a la gente. Pero claro que en el mundo del liderazgo ya sabemos que eso sería de lo peor que podrías hacer por el mismo motivo, porque cuando la gente se dé cuenta que la engañaste, por ejemplo, en redes de mercadeo, cuando haces que alguien entre contigo con engaños o con exageraciones, evidentemente en el momento que se dé cuenta que eso no era real, ese día, antes que te des cuenta, la persona ya se fue y ya te odia por haberle mentido. Después está el tercer nivel de influencia, que este tercer nivel es la persuasión. Es este punto medio de convencimiento en el cual sí trato de convencerte de cambiar tu mente a algo que no tenías pensado, en el cual tú querías ir a ver al cine una película romántica y yo, a través de argumentos y a través de todas las herramientas que yo tenga a la mano que sean leales, que no sean una manipulación, a través de todas estas herramientas trato de hacerte cambiar de opinión, que tengas una opinión diferente a la que tenías antes. Y esta persuasión sería lo más común que la gente piense cuando habla de convencimiento, porque cuando yo estoy dando un entrenamiento de redes de mercadeo y yo le digo a la gente, ok, vamos a convencer a alguien para que entre al negocio, todo el mundo se le ponen los pelos de punta, no porque estén pensando que los voy a manipular ni que los voy a obligar, sino porque están pensando que voy a tratar de hacer que cambien su mente y de invertir mucho recurso de mi cabeza y de mi corazón para hacer que cambien de idea. Y este punto es donde podríamos discutir el resto del día, si eso es bueno o es malo, porque al final de cuentas, todo el marketing
todo el marketing que se hace, perdón, se me olvidó decir, y eso es muy importante porque yo no lo había dicho y por eso no voy a castigar, pero cualquier persona que trate de hacer publicidad de una empresa va a estar borrado y bloqueado de este y de cualquier entrenamiento que yo doy. Está rotundamente prohibido hacer publicidad de cualquier empresa o tratar de prospectar en estos espacios. Son espacios seguros donde todo el mundo ya tiene su empresa y todo el mundo ya ama su empresa y es horrible que la gente trate de estar convenciendo a otros de cambiarse. Entonces, por favor, si vuelvo a ver publicidad, están fuera de esto y todo lo que yo hago. Bien, hablando de convencer. ¿Convencer es bueno o es malo? Bueno, al final de cuentas, toda la publicidad, toda la mercadotecnia, todos esos millones de mensajes y de impactos publicitarios que tenemos al día, lo que tratan de hacer es persuadirnos, tratan de convencernos de comprar algo que no teníamos en mente comprar o que ni siquiera queríamos comprar. ¿Eso es bueno o es malo? En redes de mercadeo, por ejemplo, ¿eso es bueno o es malo? Bueno, lo podríamos discutir durante años. Hay grandes líderes de la industria que dicen que es pésimo porque convencer a alguien requiere mucha energía. Y habemos muchos que creemos que es bueno aprender a hacerlo, aprender a hacer marketing. Yo ahora estoy lanzando un nuevo programa de entrenamiento que se llama Devolvamos el marketing al network, ¿no? Porque tenemos mucho miedo de hacer marketing en el network marketing. Y yo creo que no deberíamos tener miedo de hacer marketing en el network marketing si entendemos que la persuasión no es lo mismo que la manipulación. No tiene nada que ver. Esto es utilizar herramientas leales, herramientas que no te van a hacer tomar una mala decisión, que no te van a hacer ir en contra de tus valores, que simplemente te van a abrir los ojos a algo que hoy no has visto. Y ese tipo de persuasión yo creo que es válida en cualquier negocio. Si yo voy a abrir un Subway, quiero persuadir al público que coma Subway. Y está bien, mientras no los engañe, mientras use argumentos reales y válidos, creo que está perfecto. Así es que partiendo de esa idea, de que yo veo muy bien el tratar de ser persuasivos, hagamos una pausa para decir cómo puede uno ser persuasivo. Si uno quiere ser persuasivo, si uno quiere convencer a alguien a través de este nivel ético de persuasión, tiene que entender que existen dos niveles en los cuales puedes tratar de persuadir a alguien o dos puntos en los cuales puedes tratar de persuadir a alguien. Hay un libro muy famoso que se llama Switch de unos hermanos que se llaman los hermanos Heath y Switch todo el libro habla de esto, de cómo hacer un cambio en la gente, que al final de cuentas sería lo que estamos hablando, esta persuasión. Y esta persuasión se hace a través de llegar al cerebro y llegar al corazón. Pero lo que dicen ellos, lo que dicen los hermanos Heath, es que tenemos que entender que es como si el cerebro fuera un jinete que está montando a un elefante y el corazón es el elefante. Entonces, claro, si tú le hablas al jinete, el jinete va a tratar de mover al elefante. Y si el elefante quiere, si el elefante lo está llevando a algún lugar a donde no sienta que le da miedo, el elefante se va a dejar guiar por el jinete. Pero si el elefante le da miedo, si el elefante entra en pánico, si el elefante por cualquier motivo no quiere ir a donde el jinete lo está mandando, no va a ir. Por lo tanto, nosotros no podemos solamente hablarle al jinete, tenemos que hablarle al jinete y tenemos que hablarle al elefante. Tenemos que entender que en cualquier proceso de persuasión, en cualquier proceso de venta, en cualquier proceso de convencer a nuestros hijos de lavarse los dientes, tenemos que explicarles por qué es importante lavarse los dientes, tenemos que hablarle a su cerebro, tenemos que decirles cuáles son los beneficios, cuáles serían los problemas de no hacerlo, pero también tenemos que hablarle a su corazón. Yo siempre cuento cómo mi esposa, aquí a las niñas cuando no querían lavarse los dientes, les explicaba y les explicaba los beneficios y cómo hacerlo y por qué hacerlo, hasta que un día les dijo, oigan, les quiero contar algo. Me acaba de contar su dentista, que por cierto, es cierto, sí se lo contó, que cuando estamos dormidos y no nos lavamos los dientes, hay bichitos muy chiquitos, arañitas muy chiquitas, hormiguitas muy chiquitas que entran en tu boca y se comen los residuos de comida. Y obviamente el asco no le habla a la cabeza, el asco, el miedo, le habla al corazón y eso hizo que nunca más
tengamos problema de lavado de dientes en casa. ¿Por qué? Porque además de hablarle a la cabeza, le hablamos al corazón. Y para que esto sea efectivo, entonces, lo que nosotros necesitamos es entender qué está pasando por el corazón de nuestra gente. Porque nosotros sabemos cómo hablarle a la cabeza de las personas. Cuando nosotros le hablemos a la cabeza de las personas, les vamos a hablar a través de todos esos beneficios que nosotros sabemos que tiene nuestro producto o de todos esos beneficios que nosotros sabemos que tiene nuestra oportunidad de negocio. Pero todo eso le habla a la cabeza. Que yo te diga que nuestra empresa es increíble y que está en 60 países del mundo y que, no sé, tiene 180 fábricas y que los productos tienen 383 ingredientes certificados orgánicos. Todo eso que yo te pueda decir es información que está entrando en tu cabeza. Adicional a eso, necesito pensar, ok, ¿qué es lo que le va a hablar a tu corazón? Y eso yo no lo sé porque esa no es información genérica. Eso es algo que, permítanme, tengo que eliminar gente. Bloquear. Perfecto. Qué terrible que haya gente que no entiende que no se debe hacer prospección. Entonces, como les decía antes de bloquear a nuestra gente spamera, como les decía, yo cuando le hablo a la cabeza puedo usar toda la información genérica que le cuento a todo el mundo, pero cuando le quiero hablar al corazón de la gente, necesito saber qué es lo que está pasando por el corazón de la gente, qué es lo que le preocupa o qué es lo que le ilusiona. Esas son las cosas que realmente van a hacer la diferencia. Entonces, si yo tengo aquí a Mayra, por ejemplo, que la acabo de ver en el chat, y yo sé que Mayra ahorita una de las cosas que más le ilusiona es poder llevar a sus hijos a Disney. Eso, que yo le hable de ese tema adicional a todo lo que yo le estoy hablando a su cabeza, que yo le hable de ir a Disney, va a ser mucho más poderoso que cualquier otra cosa que estoy diciendo. Pero, no puedo solo hablarle al corazón, porque hay mucha gente que te dice solo háblale al corazón, y no es cierto. Si tú solamente le hablas al corazón, va a haber mucha gente que va a tener muchas restricciones, que su jinete le va a poner muchas trabas, porque hay gente que definitivamente pone muchas trabas en su cabeza cuando solamente se le habla al corazón. Definitivamente cuando tú quieres lograr un cambio en la gente, siempre tienes que hablarle a las dos. Tienes que darle la información, tienes que darle todas esas cosas que van a hacer que ellos vean que existe una oportunidad. Y adicionalmente, necesitas también ver cuál es esa necesidad que tiene emocional. Cómo quiere llevar a sus hijos de vacaciones, cómo quiere ayudarle a sus papás a salir adelante, cómo quiere que sus hijos puedan ir a la universidad. Y obviamente eso es lo que les va a ayudar a tomar una decisión. Si tú logras llegar a estos dos niveles, para lo cual necesitas aprender a escuchar qué es lo que está sintiendo la otra persona para poder hablar de ese tema, entonces vas a lograr lo que es la persuasión. Y ya después hay dos niveles más de influencia, que son la motivación y la inspiración, que ya son los niveles positivos de influencia. La diferencia es que en la persuasión yo estoy tratando de hacerte cambiar una idea y en la motivación no. En la motivación yo no te trato de hacer cambiar de idea, simplemente te hago que te afiances a tu idea y es un estímulo externo para que te afiances a tu idea. Cuando yo te digo, vamos, Andy, vamos, yo sé que tú puedes hacer 20 llamadas, vamos, haz 20 llamadas, Andy, ¿no? Ese es lo que estoy diciendo afuera, es la motivación. Pero él ya quiere hacer 20 llamadas, solamente necesita un poco de gasolina. Y la inspiración también se basa en una necesidad que Andy ya tiene, en algo que él ya quiere hacer. Solamente que la diferencia entre la inspiración y la motivación es que la inspiración viene de adentro. La inspiración es ese momento en el que algo se quiebra en el corazón de Andy que lo hace decir, tengo que hacer 50 llamadas porque algo
le duela, porque algo lo haga ver que sí es posible. Y normalmente la inspiración viene cuando uno puede palpar que esos sueños, que esas cosas que tiene en mente realmente son posibles. Ese es el momento en el que algo se quiebra y uno dice, quiero hacerlo. Por eso los testimonios inspiran tanto, porque cuando tú ves subir a alguien al escenario que te dice, yo la verdad es que era desempleado, nadie me contrataba y en las redes de mercadeo logré construir un equipo de 10,000 personas, ahí tú lo ves y te das cuenta que es un ser humano de carne y hueso, que no habla mejor que tú, que no se viste mejor que tú, que no tenía una mejor situación de la que tienes tú cuando empezó y sin embargo ahí está arriba y eso es lo que te hace decir, yo también puedo hacer esto, yo también puedo estar ahí. Por eso los testimonios son tan importantes en todos tus entrenamientos, en todas tus presentaciones, en todas las cosas que hagas. Los testimonios cambian tu negocio porque son los que inspiran a la gente. ¿Okay? Toda la información que tú les des los está persuadiendo. Toda la fuerza y la energía que tú le pongas los está motivando, pero los testimonios, las historias de éxito, todo eso los inspira y obviamente ese es el máximo nivel de influencia que puedes tener en la gente. Y en cualquiera de los casos estás convenciendo. Te estoy convenciendo de cambiar de idea. Por ejemplo, si tú venías con la idea de que no quieres hacer un negocio o que no quieres un producto o que no crees en este modelo de negocio, te estoy convenciendo de que cambies de idea. Y por supuesto, si tú sí quieres salir adelante, pues te estoy motivando a que tomes cartas en el asunto o te estoy inspirando a que realmente des el máximo de tu potencial. Pero te estoy convenciendo de hacer algo que no venías pensando hacer o de algo que sí querías hacer, que lo hagas con toda la fuerza. Al final de cuentas, todos son niveles de convencimiento, todos son niveles de influencia y si entendemos bien qué implica cada uno, obviamente podemos ser mucho mejores líderes porque el secreto está sobre todo en los últimos tres, en la persuasión, la motivación y la inspiración. El secreto está en hacer todo, en hacer las tres y todo suma, todo va sumando, todo va haciendo que tu gente entonces tenga cada vez más ganas de hacerlo. Incluso cuando la gente ya se inscribió contigo, la gente ya son parte de tu negocio, igual tienes que convencerlas de venir a los eventos, igual tienes que motivarlas a que hagan su trabajo para salir adelante, igual tienes que inspirarlas a que quieran dar el máximo de su potencial. Entonces, el trabajo de convencimiento está directamente ligado al trabajo de un líder si entendemos que solamente estamos hablando de los últimos tres niveles de influencia o de convencimiento y no de los primeros dos que en lugar de ayudarle le hacen daño a tu equipo. Así es que bueno, espero que les sirva toda esta información. Vamos a responder dudas. Voy a apagar la grabación. Vamos a dejar de grabar esto. A la gente que esté escuchando el podcast, muchas gracias por la bendición de su tiempo. Recuerden que todas las semanas publicamos un nuevo episodio que te ayuda a crecer tu negocio y estamos en todas las plataformas de podcast. Estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast, en Anchor y en todas las demás. Así es que en tu plataforma favorita solamente busca el podcast Redes de Liderazgo de Jaime Loquier. Te mando un muy fuerte abrazo y vamos juntos a demostrar que las redes de mercadeo son la nueva economía. Bien, gente linda, vamos a responder preguntas. ¿Hay un orden entre hablarle primero a la mente o al corazón con el fin de tener mejor resultado? No, no hay un orden específico. Son dos cosas que tienes que hacer todo el tiempo. Todo el tiempo estás dando información, historias, información, casos de éxito, información, chistes que hacen que la gente se ría y se emocione. Todo el tiempo estás mezclando información con corazón y eso es lo que hace que tu plática sea como si fuera un electrocardiograma. Porque el gran enemigo de la persuasión o el gran enemigo en general de todo lo que es la influencia es la monotonía. La monotonía duerme a la gente y una persona dormida no puede comprar. Entonces, tú lo que necesitas, si me preguntas cuál es el orden correcto, más que el orden correcto, la táctica correcta es estar mezclando todo el tiempo, uno, otro, y eso mantiene a la gente todo el tiempo atenta y entusiasmada. Jaime, ¿cómo compartir? ¿Cómo construir historias inspiradoras? Para construir historias inspiradoras,
Obviamente, número uno, tienen que ser verdaderas. Por eso es tan importante que tú trates de tener la mayor cantidad de historias buenas, personales, historias de cada producto, historia de crecimiento en el plan de compensación. Entonces, eso te va a permitir tener historias verdaderas. Eso es lo primero que deben tener. Si hay algún producto, si hay algún bono del plan de compensación que tú no te has ganado, entonces trata de conocer una historia de alguien más, trata de conocer la historia de otra persona que sí puedas utilizar para ponerla de ejemplo, porque no tienen que ser historias tuyas. Si tú cuentas la historia de tu patrocinador, si cuentas la historia de un primo que entró al negocio, funcionan exactamente igual, ¿ok? Lo que sí tienen que ser son verdaderas. Número dos, para que una historia sea realmente inspiradora, tú debes tener muy claro cuál es el objetivo que quieres lograr, que en este caso me estás diciendo inspirar, pero inspirar ¿para qué? Porque yo puedo decir, yo lo que quiero es que la gente haga, ¿no? Que es ese momento de inspirarse, pero si se inspira para decir, no quiero volver a saber nada de este loquier, pues no es lo que estaba pensando, no es el resultado que yo quería, que tenía en mente. Yo tengo que saber muy bien hacia qué los quiero inspirar, porque de otra forma voy a empezar a disvariar, voy a empezar a hablar de todo tipo de cosas, de todo lo que me venga a la mente y no voy a ser efectivo. Y obviamente si yo tengo muy claro a dónde quiero apuntar, eso me va a ayudar a que toda mi historia esté apuntando hacia ese lado. Y por último, esta historia, la mejor manera de que sea inspiradora es que sea lo que se conoce como el camino del héroe, que el camino del héroe es este trayecto de cuál era mi pesadilla, qué es lo que odiaba de mi vida, cuál era el problema que tenía que resolver, cuál fue el turning point, se llama eso, el punto de quiebre que me hizo hacer un cambio y hacia dónde me llevó, ¿no? Entonces, pues ya yo odiaba trabajar 14 horas diarias y de pronto un amigo me invitó a conocer este modelo de negocio, es el punto de quiebre, y hoy en día, gracias a esto, estoy trabajando solo 4 horas diarias y gano lo mismo. ¡Pum! Es una historia verdadera, es una historia corta, por cierto, es muy importante que sea lo más compacta posible. Y no solamente estoy hablando en tiempo, sino también en contenido. Mientras más compacta, mientras más concreta sea, mejor. Entonces, esta historia que te acabo de contar, yo podría contarte muchos más detalles. Podría contarte cómo mi vida apestaba y tenía problemas con mi esposa y mi perrito no tenía dinero para llevarlo a la veterinaria. Pero todo esto que yo estoy diciendo, si no suma, resta. Todo lo que no sume al mensaje que quiero llegar y a la inspiración que quiero llegar, si no suma, resta. Entonces yo tengo que pensar, ok, de todas estas miles de historias que tengo, ¿cuáles son las que realmente hacen ver cuál era mi situación y que realmente le hagan sentir a la otra persona cuál era mi situación? Y capaz que voy a contar una nada más de estas situaciones, 2 máximo, porque demuestran 2 elementos diferentes de mi miseria del pasado. Pero no quiero empezar a ser redundante, porque mientras más compacto sea, tiene más probabilidad de ser eficiente. Y ya, si se fijan, esta mini historia que acabo de contar es el tipo de historias que inspiran a la gente, porque esto es lo que no me gustaba de mi vida, esto fue lo que me hizo encontrar una solución y este es el lugar al que llegué gracias a esta solución. Listo. Gracias por compartir tus conocimientos. De nada, para mí es un gran placer hacerlo. ¿Cuándo vienes a Torreón? No lo tengo planeado. ¿Qué tan importante le ves una presentación interactiva? Súper importante siempre y cuando tengas muy claro el objetivo de esa presentación interactiva y que no sea un sustituto del trabajo en persona, que no sea un sustituto del trabajo de campo, que sea algo que todo el mundo pueda replicar adicional, como una herramienta extra a todo el resto del trabajo que hacen. ¿Tienes pensado estar en Argentina? Sí, tengo pensado estar en Argentina. Voy a ir a dar mi mejor curso, Principios de Prosperidad. Es un curso donde le enseñamos a la gente a poner su vida en orden, le enseñamos a manejar su tiempo, su dinero, su mindset, su mente, que es de lo más importante, su energía, su corazón. Durante 2 días intensivos les enseñamos a alinearse con la prosperidad y lo vamos a dar en Argentina
pero no tengo la fecha exacta. Si pueden preguntar en Mentes Maestras, ahí en el grupo de WhatsApp, redesdeliderazgo.com/Mentes Maestras, ahí les dan la fecha exacta, que es en abril, pero no tengo la fecha exacta. El libro que mencionaste, ¿me puedes dar el nombre? Se llama Switch en inglés. Switch como de con lo que prendes la luz. Pero en español no sé cómo le pusieron. Estaba viendo si lo tenía ahí, pero no lo tengo en este librero. ¿Lograste algo fuera de lo que es YouTube con el mayor de los respetos? Me pregunta Herbie. Sí, logré ser el número 1 de mi país en 2 empresas diferentes. En la primera de ellas construí una red por la que pasaron 60,000 personas, con la que facturábamos $6 millones al mes, obviamente con todo el equipo que habíamos construido. Y desde entonces soy consultor de empresas y he ayudado a crecer muchas decenas de empresas que me han contratado, obviamente detrás de cámaras, para ayudarles a ajustar su plan de educación, su plan de compensación, su plan de eventos. O sea que sí, en realidad YouTube es mi hobby. Jaime, ¿hay una línea a cruzar entre la seguridad y pasión a tu producto y pasar a la arrogancia? Yo pongo a Dios en mi proyecto, pero ¿cómo no cruzar esa línea si la hay? Existe la línea de pasar entre la pasión a la arrogancia, sin duda, existe cuando hablas de lo que no te preguntan. Y yo no diría que es a la arrogancia tanto como a la insistencia. Si tú estás en una fiesta y nadie te pregunta por tu producto y tú forzosamente lo quieres meter, pues vas a caer mal. Pero si tú estás usando tu producto y alguien te pregunta y después de que te preguntan, te apasionas con eso, bueno, ahí no hay límite, ¿no? Entonces creo que ahí es donde hay que tener la distinción. ¿Cómo interesar o persuadir a alguien cuando yo recién empiezo en el negocio y no puedo ofrecer mi propio testimonio? Apalancándote con los testimonios de los demás. Por eso lo bonito de las redes de mercadeo es que siempre hacemos equipo. Steven, en pocas palabras, si no entendí mal, se trata básicamente de crear una necesidad que pueda decirle al cerebro y al corazón de nuestro prospecto que nuestro producto o servicio es necesario en su vida. ¿Entendiste? Perfecto. Me acaba de supermotivar, muchas gracias. ¿Cómo influir en una persona después de darle el plan a la hora de darle seguimiento? Necesitas que la información le haya entrado en la cabeza y encontrar qué es lo que le mueve, qué es lo que conecta con él y tu negocio. Si él en este momento de su vida lo que necesita es más tiempo, pues vas a tener que conectar con el tiempo. Si lo que él en este momento de su vida necesita es dinero extra para llegar a fin de mes, vas a tener que conectar con esto. Y lo que te va a ayudar muchísimo en ese proceso es poner a esta persona en espacios donde pueda conocer a otras personas del equipo, tener eventos semanales o eventos quincenales, o inclusive pueden ser virtuales por Zoom, aunque son más efectivos en persona, porque ahí ellos pueden conocer a otras personas y conocer otros testimonios y conocer otras historias que le ayuden a terminar de creer lo que quizás a ti no te estaba terminando de creer. Obviamente nosotros solitos tenemos menos impacto que un equipo completo. ¿Puedo hacer la conexión al inicio de la charla o puede ser en el cierre? ¿Cómo funciona mejor? No es un tema de inicio o final, es un tema continuo. Tú tienes que conectar con la gente todo el tiempo. Tú tienes que preocuparte porque la otra persona es un individuo con necesidades. Tienes que platicar con ellos, ver qué les mueve, cómo está su vida, qué necesitan. Y todo esto es una conversación como de un padre a un hijo que está viendo cómo va en la vida, qué necesitan, cuáles son los sueños que tiene ahorita. Y sobre esa línea vas a querer hablar. Antes o después, no importa, siempre. El nombre ya te lo di. Tienes pensado estar en Argentina ya. Espérenme porque se me mueven. Gracias por la felicitación. Aquí el vínculo de los hermanos Hit. No pasan los vínculos, ¿ok? Por eso si ponen links y eso no salen.
Bendiciones, Juana, muchas gracias. Estoy buscando alguna pregunta más para poder... ¿Cuánto te paga YouTube mensualmente? Pregunta Karina. Muy poquito, porque la mayoría de mis videos no los monetizo y los que sí monetizo te pagan centavos. La verdad es que no sé, unos $500 al mes, algo así. No mucho. Con los clientes, pero luego la gente se va. Ok, a ver, estoy trabajando en construir una organización. Me pasa que recluto, les enseño lo básico y comienzo a generar con ellos clientes, pero luego la gente se va, no entiendo por qué. Es una extraordinaria pregunta, Lisette, así es que vamos a terminar con esta. Recluto gente, les enseño cómo tener a sus primeros clientes y la gente se va. ¿Por qué? La gente se va, esta es la cruda realidad, la gente se va porque no encuentra lo que está buscando en tu oportunidad. Así de simple. Y hay dos motivos por los que puede no estarlo encontrando. El primero de esos motivos es porque tú le hayas ofrecido más de lo que realmente puedes cumplir. Esto pasa mucho en nuestra industria, que nosotros le decimos a la gente, sí, te vas a hacer millonario y después de un mes vas a cambiar tu vida. Y cuando la gente se da cuenta que después de un mes no cambia su vida, porque cualquier negocio que valga la pena no se construye en un mes, pues obviamente la gente se frustra porque tenía las expectativas equivocadas. Y el segundo motivo por el que podría la otra persona no encontrar lo que estaba buscando, si no es porque tú le diste las expectativas equivocadas, es porque no está encontrando la manera de tener pequeñas victorias que lo hagan ver que realmente está avanzando en el camino correcto. La clave número 1, la palabra más importante para lograr que la gente se quede contigo, se llama progreso, significa estar avanzando hacia el lugar correcto. Si tú ya sabes que este es un proceso, que no tienes la expectativa equivocada y que esto te va a tomar 3 años o 4 años para construir algo que realmente valga la pena, pero a la primera semana ya estás ganando $10 y a la segunda semana estás ganando 20. No es mucho $20, pero son 10 más que la semana pasada. Y a la siguiente semana estás ganando 50. Todavía no es mucho, pero ya son 30 más de lo que ganabas la semana pasada. Entonces, estás progresando, estás viendo que cada semana estás ganando más. Y obviamente esto no tiene que ver solo con el dinero, porque los que están en redes de mercadeo saben que el dinero no es lo único que uno gana aquí. Como dice nuestro queridísimo Ricardo García Pelayo, que fue uno de nuestros grandes invitados de lujo en la Cumbre de Líderes, si estás aquí solo por el dinero, estás por muy poco, porque además tienes grandes aprendizajes, tienes grandes experiencias del producto, tienes grandes amigos, tienes grandes mentores, que todo eso son ganancias. Pero tú quieres que todo eso esté en progreso. Tú quieres que tu gente esta semana tenga más amigos y más dinero y más salud o el beneficio que sea que dé tu producto que la semana pasada. Quieres que tenga más conocimiento que la semana pasada. Y si cada semana vuelve a pasar lo mismo, entonces ahí la gente se da cuenta que esto vale la pena. De ahí que es tan importante que nosotros nos enfoquemos muchísimo en el progreso de nuestra gente durante los primeros 3 meses. Los primeros 3 meses son la zona caliente. Es ese espacio en el que la gente o se va o se queda. La gran mayoría de la gente que se retira en esos primeros 3 meses. La gente que logra sobrevivir 3 meses normalmente se queda hasta más de un año. Porque ese es el periodo crítico. Entonces, hay que ayudarle a la gente a pasar todo el tiempo teniendo progreso tras progreso tras progreso, pequeña victoria tras pequeña victoria tras pequeña victoria durante esos primeros 90 días. Y obviamente, de manera simultánea, ayudarles a que ellos aprendan a hacer el negocio sin ti. Porque si todas sus victorias únicamente parten de tu trabajo, ellos no van a ser independientes y cuando los sueltes se van a caer. Entonces, tienen que ser las dos cosas paralelas, ayudarle a progresar y al mismo tiempo ayudarle a independizarse. Si tú logras hacer estas dos cosas en 90 días, lo más probable es que tengas a alguien que se quede contigo para siempre. Pero no es fácil, no es tan fácil como suena. Obviamente requiere un gran trabajo, una gran dedicación y sobre todo un gran enfoque, que durante 90 días estés súper enfocado en ver que estén ocurriendo estas dos cosas en la vida y el negocio de tu gente. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo, muchas gracias a todos por sus preguntas. Como datos curiosos, no son curiosos, como datos importantes, a partir de la próxima semana
Estas transmisiones las vamos a dejar de hacer en YouTube y las vamos a empezar a hacer en un grupo de Facebook, porque es un medio más controlado, va a ser un grupo cerrado, precisamente para evitar a todos los hackers y stalkers y toda esa gente que nada más entra aquí a hacer daño y entra a manchar el nombre de nuestra industria al chat. Entonces, como ya no queremos tener a esa gente horrible con nosotros y YouTube es un canal que no se puede limitar, vamos a cambiar las transmisiones en vivo a Facebook, a un canal cerrado de Facebook. La gente que esté interesada en ser parte de este grupo todavía no está creado, todavía no se pueden dar de alta. Les pido, por favor, que me sigan en Instagram, ¿ok? Busquen Jaime Lo Quiere en Instagram, síganme y a lo largo de esta semana, en cuanto creemos el grupo, les aviso cuál es para que puedan darse de alta en el grupo y solamente la gente que esté dada de alta en ese grupo va a ser la que va a poder ver las transmisiones. ¿Cuál es la ventaja? Que ahí sí puedo bloquear gente para toda la vida. Ahí sí, el que trate de prospectar gente, lo puedo bloquear para siempre, ¿ok? Entonces, por favor, síganme en Instagram y ahí les aviso. Gracias por su tiempo. Les mando un muy fuerte abrazo y ahora sí, vámonos, que el mundo necesita más líderes.